El próximo mes de mayo de este año, Jorge Jiménez va a cumplir 2 años como presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. En mayo de 2022 hizo una memoria y cuenta en la que habló de los logros que consiguió, sobre todo haciendo énfasis en el tema de las deudas, la reactivación de las ligas y por supuesto de todo lo que tiene que ver con el fútbol en Venezuela, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones. Y también hizo una promesa de 24 asociaciones, 24 canchas. Ya vamos a estar hablando de eso. Erasmo Provincia les acompaña. Bienvenidos al Club del Juego. Y hay dos aspectos relevantes que hay que tocar cuando uno de pronto va a analizar o analiza lo que ha sido el andar de Jorge Jiménez como presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Uno es el aspecto deportivo y otro es el aspecto gerencial. El aspecto deportivo es el que yo creo que nos atañe y nos incumbe a todos en primer lugar. No es que el aspecto gerencial no nos incumba, claro que nos tiene que generar algún tipo de atención y uno debe enfocarse también en el aspecto gerencial. Pero lo que consume el fanático, lo que consumen los jugadores, lo que consume el pueblo per se, es el aspecto deportivo. Y el aspecto deportivo, al menos desde mi perspectiva, no ha dejado absolutamente nada positivo. Y quiero ir desglosando punto a punto. Puede que a lo mejor ustedes coincidan, puede que a lo mejor no coincidan. Seguramente Jorge Jiménez, cuando se cumplan los 2 años de forma oficial, hable del tema, bien sea a través de una rueda de prensa, como ya lo hizo hace un año, o a lo mejor a través de alguna misiva, alguna comunicación que emita la Federación Venezolana de Fútbol. Habría que ver cuál es el paso que da Jorge Jiménez de cara a ese momento. Pero yo sí quiero de una forma u otra adelantarme y repito, desde mi perspectiva, lo que yo considero que ha sido su andar, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto gerencial. Hay algo que a mí poderosamente me ha llamado muchísimo la atención, y es que en casi 2 años, 4 han sido los seleccionadores que han pasado por Venezuela. Cuando él asumió estaba José Peseiro, no era a lo mejor santo de la devoción de Jorge Jiménez, y de una forma u otra lo hizo a un lado. Vino el interinato de Leo González, un Leo González que pasó sin pena ni gloria. Lógicamente fue a apagar un incendio que había dejado Peseiro desde el punto de vista de una deuda que tenía la federación con él, también la era post-pandemia, la negativa de algunos jugadores de la selección de venir a jugar bajo el mando de Leo González, y eso es algo perfectamente entendible, porque si yo estuviera en los zapatos de los jugadores y me convoca Leo González a sabiendas que es un técnico interino y a sabiendas que no hay ningún proyecto consolidado a mediano y largo plazo con él, yo como jugador me negaría a venir, y eso fue lo que ocurrió. Muchos jugadores, muchos capos, muchos jugadores de esos generales, de esos legionarios históricos de Venezuela no querían jugar con Venezuela, independientemente de la versión que ellas quisieran vender o ellos quisieran vender a los ojos de la opinión pública. Ellos no querían venir. Esa es una realidad. Se apostó por José Pekerman, un proyecto que llamaba muchísimo la atención, un proyecto que ilusionó a propios y extraños, y que de una forma u otra encendió las alarmas en Sudamérica, porque decían, ahí está Jorge Jiménez, un presidente joven de la Federación Venezolana de Fútbol, me atrevería a decir el presidente más joven de todos los países que componen a la Conmebol. Y uno empezaba a decir, si acabaron las eras de los Esquivet, de los Laureano, de los Berardinelli, y va a arrancar una nueva era con la Vinotinto. Pero lo de Pekerman fue un humo descomunal. Yo creo que ya todos en este momento saben lo que fue la era Pekerman, una era que duró poco más de un año y una era que estuvo plagada de muchas polémicas, y ya vamos a estar también tocando un poquitico ese tema. Ustedes lo saben, pero yo creo que hay que recordar algunos momentos importantes de lo que fue la pasantía de Pekerman. Y hoy día Fernando Batista, un técnico que no tiene ningún tipo de experiencia a nivel profesional, la experiencia que tiene es a nivel juvenil, en las selecciones de Armenia, en Argentina, independientemente de que haya formado a muchos de los jugadores que se coronaron campeones del mundo en Qatar. Una cosa es dirigir a jóvenes, a juveniles, y otra cosa es dirigir los egos que pueden componer un vestuario de una selección absoluta. Pero es alarmante que en poco menos de 2 años de gestión, 4 hayan sido los seleccionadores de fútbol que tuvo Venezuela. El proyecto deportivo de la era Pekerman, y aquí quiero hablar de lo deportivo, no dejó absolutamente ningún impacto, porque si uno toma en cuenta los partidos disputados por Pekerman como seleccionador y uno lo compara con los partidos en su momento disputados por Richard,
por César Farías, por Rafael Dudamel, por incluso el propio Noel San Vicente, no hubo mayores cambios. Muchos de pronto levantan la bandera de aquel triunfo en eliminatoria frente a Bolivia, pero es que a Bolivia le han ganado prácticamente todos los técnicos que han dirigido a Venezuela, todos los seleccionadores, hasta Noel San Vicente le ganó a Bolivia. Entonces de pronto hablar de un proyecto deportivo que tuvo algún tipo de progreso y algún tipo de avance, cuando simple y llanamente se emularon resultados de procesos anteriores y que si uno analiza, repito, en el mismo lapso de tiempo, con la misma cantidad de partidos disputados por los últimos 4 o 5 seleccionadores que ha tenido Venezuela, no ha habido mayores cambios. Entonces, el aspecto deportivo no tuvo ningún avance, ningún tipo de progreso con respecto a otros. Y eso, claro está, en cuanto a resultados se refiere, uno pudiera decir que el proyecto de Pekerman fue poco y nada. Y recordemos que Pekerman fue la gran bandera de Jorge Jiménez. Si uno de pronto echa hacia abajo y uno empieza a ver a las selecciones juveniles, a las selecciones femeninas, a las selecciones de fútbol playa, de fútbol sala, hay un evidente retroceso. Se fracasó en el Sudamericano Sub-20, un fracaso que también vino precedido por la designación de Fabricio Colochini como técnico de la Sub-20, cuando literalmente vino a usarnos de experimento para ver cómo le iba a él o si tenía la capacidad para ser entrenador. Nos utilizaron como conejillo de indias, como ratas de laboratorio, que ya hablé en una columna de opinión acerca de este tema. Y ahí está, un fracaso. Y nuevamente los ojos apuntan a Jorge Jiménez, porque el problema no es del mono que de pronto usa la hojilla para degollar a todo el mundo. El problema es del que le da la hojilla al mono, y el que le dio la hojilla al mono no fue otro sino Jorge Jiménez. Entonces nuevamente Jorge Jiménez tiene una responsabilidad de esos fracasos en la Sub-20. Ni hablar del femenino. Lo único que tal vez uno pueda aplaudir es lo que ocurrió en los Juegos del Sur, en el caso del femenino, un poquitico en el caso de las juveniles de Venezuela, y lo que se hizo en el torneo de Madrid se reveló, pero repito, el Madrid reveló es un torneo invitacional. Ahí no participan equipos que de pronto consiguieron su clasificación de forma deportiva, que en cuanto a resultados no, simplemente te llaman, te invitan, vas, participas y brillas. Brilló entre comillas, pero cuando le tocó a la selección sub-20 afrontar un torneo de relevancia y en donde la competitividad era mayor, fracasó. Eso es una realidad, porque a pesar de que superó la fase de grupos y que estuvo de forma matemática con oportunidad de clasificar al Mundial, en el compendio futbolístico fracasó. Entonces, nuevamente el fracaso apunta a un proyecto deportivo que supuestamente iba a ofrecernos cambios tanto a las selecciones mayores como a las selecciones juveniles. No pasó absolutamente nada. Luego venimos con el tema de la escasa preparación. Una escasa preparación para el Sudamericano Sub-20. Los resultados hablaron por sí solos, creo que todo el mundo lo sabe y no hay que hablar muchísimo del tema. Designación tardía del seleccionador Sub-17. Hasta hace pocos días se conoció que Baliño va a dirigir a la Sub-23, la Sub-20 y se va a dedicar de forma interina a la selección Sub-17. Eso habla de que una vez que culmine el Sudamericano Sub-17 deberían designar un cuerpo técnico, aunque si demoraron tanto para designar un técnico para la Sub-17 a escasos días del inicio del Sudamericano, no me quiero imaginar cuando van a tener un colchón enorme de cara a otra participación competitiva de la Sub-17. A lo mejor la designación del técnico Sub-17 puede demorar meses o incluso años. Entonces eso también enciende las alarmas de que la gestión deportiva de Jorge Jiménez ha sido un completo y absoluto fracaso. Aparte, recuerden que el Sub-20 ya en la recta final de cara al Sudamericano en Colombia estuvo sin técnico porque Colochini tuvo que ir a Argentina a atender algunos asuntos familiares. La familia está primero, creo que en eso coincidimos todos. Pero de pronto que el capitán abandone el barco cuando estamos entrando en una tempestad enorme es una irresponsabilidad plena, total y absoluta. Y ahí los señalamientos no solo van para Colochini, sino también van para Jorge Jiménez. Y ni siquiera podemos mencionar una selección que llegó a ser, a una disciplina en la que tuvimos la oportunidad de participar en una Copa Mundial de la FIFA, como es la de fútbol playa. Fracaso estrepitoso en la Copa América en Argentina. Hasta Bolivia nos ganó. Algunos utilizan el argumento de que en Bolivia no hay playas, pero el desarrollo del fútbol playa en Bolivia es enorme. Bolivia nos ganó. Dirán, Bolivia no tiene acceso al mar. Lo más cercano al mar que tuvieron fue el buque Sierra Nevada que le regaló Carlos Andrés Pérez a Bolivia, que eso desencadenó un escándalo de corrupción enorme. Pero
yo creo que no es argumento una selección o un país que no tiene acceso a las playas o no tiene acceso a costas que nos gane, porque el desarrollo del fútbol playa en Bolivia es mucho más avanzado que el fútbol en Venezuela. Volvemos al tema. Otro fracaso deportivo. Y si uno habla de los aspectos deportivos desde la selección mayor, pasando por la sub-20, sub-17, femenino, fútbol playa, bajo la gestión de Jorge Jiménez ha sido fracaso tras fracaso. En lo que tiene que ver también con la preparación de las selecciones, y hay cosas o hay temas que a lo mejor muchos olvidan. Pero en lo que respecta a la sub-20, todos recordamos aquel triangular que se disputó en Bolivia. Los argumentos que esgrimía en su momento el cuerpo técnico era que se iban a preparar para la altura, pero es curioso que viajan a Bolivia, juegan en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra está a 400 metros sobre el nivel del mar, y el objetivo era entender que Venezuela podía trascender la fase de grupos del Sudamericano Sub-17, llegar al hexagonal final, y esa preparación para la altura que se tenía que dar en Bolivia y se dio en Santa Cruz de la Sierra, no los preparó para competir todo el hexagonal en Bogotá a una altura que supera los 2.500 metros sobre el nivel del mar, 2.600 y piquito metros sobre el nivel del mar. Entonces, en lo que tiene que ver a la gestión, en lo que tiene que ver a la preparación, un desastre total y absoluto, porque no hubo una planificación adecuada e idónea para la realidad que iba a vivir la selección de fútbol. Por otro lado, el mes de diciembre fue un mes de vacaciones para el cuerpo técnico de Pekerman y compañía. A Pekerman se le vio en Qatar. No utilizaron de pronto esos meses para prepararse, para hacer módulos para precisamente el Sudamericano Sub-20. Fueron vacaciones que tuvieron para celebrar, lógicamente, el título de Argentina. Uno lo entiende, son argentinos, deben celebrar el título de su país, como un tuit que tiene el Bocha Batista. ¡Campeones! Chévere que lo celebres, pero manéjalo de una forma un poquitico más corporativa y responsable, entendiendo que eres ahora la cara visible de la selección de Venezuela. Que no se te vea la argentinidad y el exceso de euforia a lo mejor en esa plataforma comunicacional que te conecta con la gente. Hay que saber manejar las cosas. Y la sub-20 no salió de Margarita. No salió de Margarita. Entonces tú vas a preparar un sudamericano que se va a disputar en Colombia, cuyo hexagonal final va a ser en Bogotá, y tú te preparas al nivel del mar, en Margarita. No existe. Evidentemente no existe. Si uno revisa todo lo que yo acabo de comentar, y repito, esta es mi perspectiva, este es mi punto de vista, esta es mi opinión, en cuanto a lo deportivo, estos casi 2 años de Jorge Jiménez han sido un completo y absoluto fracaso. Es que no hay nada desde lo deportivo que nos permita a nosotros decir el andar de Jorge Jiménez en estos 2 años por la Federación Venezolana de Fútbol ha sido positivo. No hay, no existe, y a lo mejor de cara a su 3er año las cosas cambien, pero conforme a cómo se han manejado las cosas, yo dificulto en que esa realidad cambie. Ahora vamos a hablar del aspecto gerencial, porque el aspecto gerencial también es un aspecto muy importante, porque cada una de las decisiones que toma Jorge Jiménez afectan de forma directa a no solo a la federación, sino a las selecciones, y eso hace que la repercusión en lo deportivo sea mayor. Por eso la gente a lo mejor le presta atención solamente a lo deportivo, pero no ve hacia arriba, no de pronto analiza lo gerencial, porque sin una buena gerencia lo que está abajo no puede funcionar. Y si la gerencia falla en la toma de decisiones, desde la designación de técnicos, pasando por la distribución del presupuesto, pasando por la toma de decisiones que puedan afectar ligas, los modus operandi de los entrenadores, lo gerencial también repercute, y mucho. Ya lo dije, asumió la federación de forma muy polémica. Todos recordamos aquella fotografía de un árbitro que posteriormente fue llevado a una capacitación FIFA. Se dice que esa fotografía se la pasó a Jorge Jiménez, y luego Jorge Jiménez en ese pago de favores le permitió a él escalar en esa escalar como árbitro, cuando hay árbitros más capacitados que él, Jorman Delgado, si la memoria no me falla, y ahí están las consecuencias. Una federación o unas selecciones que estuvieron plagadas de mucha polémica, que incluso hasta el propio Jorge Silva y Joelia Churi, una colega que manejó de una forma u otra esa campaña junto a Jorge Silva, hicieron denuncias de todas las irregularidades que ellos vieron. Al final todos sabemos cómo pasó la historia.
Algo importante, y lo tengo aquí anotado en su memoria y cuenta del primer año, porque una de las cosas de las que él habló en la memoria y cuenta de ese primer año, él hace alarde de que bajó la deuda de la federación de $7.100.000 a $1.870.000. Pero hay que destacar que siguen las deudas con algunos empleados y ex empleados de la Federación Venezolana de Fútbol. Caso de Regalado, a quien también todavía le debe dinero a la federación. Caso de Rafael Dudamel. Se hizo un convenio de pago para pagarle a Dudamel y todavía no se ha cumplido al 100% ese pago. Y la última información que manejé es que la deuda de $35.000 con los jugadores subcampeones mundiales sub-20 no se ha saldado al 100%. Se han abonado algunos cheques para subsanar un poco la deuda, pero todavía le deben. Entonces, estamos hablando de que desde el punto de vista gerencial no ha sabido tampoco responder con las deudas que asumió. Ciertamente, él asume las deudas de otro proceso. Pero ¿cómo es que existe dinero para pagarle a Pekerman y pagar al cuerpo técnico más caro en la historia del fútbol venezolano sin antes subsanar deudas de otros procesos? No se puede. Eso desde el punto de vista gerencial no tiene ni pies ni cabeza. Salda primero lo que tienes para luego enfocarte en lo que puede venir. No empieces a enfocarte en lo que puede venir y de pronto olvides a venezolanos para darle el dinero a personas de otros países para que manejen a la selección cuando los venezolanos todavía no han cobrado el dinero que les corresponde y el dinero que se ganaron, porque no es un regalo de la federación, es un dinero que se ganaron. Y así como un presidente asume la presidencia de un país y debe asumir las deudas y todo lo que tiene que ver con políticas internas y externas, Jorge Jiménez, cuando asumió la Federación Venezolana de Fútbol, él asume el coroto con todos sus pros y sus contras, y él debe responder a esos pros y a esos contras de una forma coherente y efectiva. Se le prometió a los clubes del fútbol $300.000, solo han abonado $100.000, es la información que manejo. Solo le han abonado $100.000 a los clubes de la primera división. ¿Dónde están los otros $200.000? Tampoco se les han abonado. Otro fracaso gerencial de Jorge Jiménez. 24 asociaciones, 24 canchas. Son 24 las asociaciones que componen el fútbol venezolano y se había prometido 24 canchas para el desarrollo del fútbol en estas asociaciones. ¿Qué pasó con eso? ¿Alguien le ha hecho seguimiento a eso? Porque cuando lo prometió hace un año, me gustaría saber si casi un año después se ha levantado alguna cancha. Y si se ha levantado alguna cancha, por favor que me lo comenten para yo, lógicamente, ofrecer las disculpas pertinentes y decir la asociación de este estado, la asociación de aquel estado, sí llevaron a cabo la construcción de las canchas apoyados por la Federación Venezolana de Fútbol. Ahí yo sí digo, bueno, al César lo que es del César, y debo reconocer que en esta me equivoqué. Pero yo no he escuchado absolutamente nada de esto. Y esta es una de las cosas más graves, porque así como Pekerman fue el talón o fue la bandera desde lo deportivo para Jorge Jiménez, la bandera de lo gerencial fue borrar del mapa Yiboba, borrar del mapa aquel escenario que hubo en España cuando bajo Rafael Dudamel la federación tuvo que ir a la tienda Decathlon a comprar unos uniformes para estampar los números, el logo de la federación, porque Yiboba falló, porque los jugadores se quejaron de la indumentaria de Yiboba, que no era acorde a los estándares del fútbol internacional, que no era una indumentaria cómoda para la práctica del fútbol. Él levantó la bandera y dijo, Yiboba, vamos a buscar una mejor opción para Yiboba. Y hoy día se usa el año de gracia de Yiboba y la federación está negociando con RA, una marca italiana que tiene un convenio con la UEFA para surtir de uniformes a selecciones y a federaciones pequeñas de bajos recursos en el viejo continente. Entonces, ¿cómo es posible que de pronto nosotros hayamos pasado de Yiboba al oscurantismo completo y absoluto de utilizar el periodo del año de gracia y no tener siquiera una marca y tener que negociar con RA? Es decir, estamos bajando los escalones. Yo sé que no es la era de pronto de Esquivel, de Farías, del boom de Adidas. Desde el punto de vista económico eso era atractivo para Adidas, pero hay una realidad: ninguna de las marcas grandes quiere vestir a Venezuela porque saben que le va a generar más pérdidas que ganancias y nadie se va a echar ese cuchillo al cuello. Pero al menos RS21 o al menos cualquier otra marca. Algo se pudo haber hecho. No es posible que a estas alturas no se haya podido negociar ni con Maratón, por ejemplo. No se haya podido negociar ni con Puma. No se haya podido negociar con ninguna marca. Eso evidencia la poca capacidad gerencial. Esto es todo. Porque un verdadero gerente hubiera buscado una solución. Y ahí es donde se evidencia también otro de los fracasos gerenciales de Jorge Jiménez.
hay un tema ya para ir cerrando, que es lo que se quiere vender frente a la realidad. Se habló mucho del curso de actualizaciones de entrenadores que tuvieron los técnicos del fútbol venezolano en Margarita. Incluso se hizo la bandera de que esa iniciativa de la Federación Venezolana de Fútbol llegaba para apoyar a los técnicos, como lo quiso vender el propio Jiménez. Palabras textuales de Jorge Jiménez: cuentan hoy día con una federación que los apoya, como si otras federaciones no los hubieran apoyado. Pero hay que aclarar algo. Los entrenadores tenían la obligación en ese curso de actualizaciones de actualizar sus licencias Conmebol Pro para poder dirigir. Eso no es que fue una iniciativa de la federación. Eso es una obligación que cada 3 años los técnicos deben actualizarse para poder dirigir a nivel profesional. Entonces, de pronto levantar la bandera de que eso fue una iniciativa de la federación es una irresponsabilidad, y la verdad es la que yo les estoy contando. Eso es un curso de actualización que tiene que celebrar cada federación cada 3 años para actualizar a sus técnicos, y esos gastos corren por cuenta de la federación y de la Conmebol. Ojo con eso, nos quisieron vender el apoyo de la federación con los técnicos cuando no es un apoyo, es una obligación que dictamina Conmebol. Y otro tema, y es que la Federación Venezolana de Fútbol organizó en la Universidad Católica Andrés Bello un seminario internacional de periodismo para el fútbol. El objetivo, lógicamente, era promover el desarrollo del periodismo deportivo en el país. Estas nuevas generaciones de periodistas ven eso como una novedad. Pero mi generación, y si echamos un poquitico más para atrás, sabemos que esta no es la primera vez que se hacen cosas así en Venezuela. Edgardo Bronner y Daniel Chapela llevaron a cabo tal vez la primera gran iniciativa de impulso del periodismo deportivo especializado en fútbol en Venezuela. Y de esta voy a agrandarme, porque Walter Reinaldo Roque, Maximiliano Cordero y mi persona fundamos Periodismo Deportivo Integral, PDI, y recorrimos Venezuela, preparamos a más de 2.000 chicos en lo que tiene que ver al periodismo deportivo. Utilizamos ponentes de otros países: Tancredi Di Palmeri de Italia, Juanjo Buscalia, tuvimos a Mr. Chip, tuvimos a Xavi Huarte, uno de los encargados del Departamento de Comunicaciones del Fútbol Club Barcelona. Tuvimos a muchos periodistas internacionales compartiendo sus experiencias. Entonces le digo a esta generación, esto que hizo la Federación Venezolana de Fútbol no es algo nuevo. Ellos no descubrieron el agua tibia. Ya otros periodistas en Venezuela lo habían hecho. Entonces, de pronto vender que están haciendo cosas distintas es otra gran mentira, porque simplemente están haciendo cosas que ya otros habían hecho. Entonces hay que ser responsable. Si uno ve todo esto, no hay absolutamente nada que aplaudir de momento, salvo tal vez lo económico, el rebajar las deudas y las intenciones que tenga Jorge Jiménez. No hay mucho que aplaudir del periplo de Jorge Jiménez en estos casi 2 años en la Federación Venezolana de Fútbol. Para cerrar, cortita y al pie, Jiménez le dio todo el poder a Pekerman y falló, y lógicamente estas decisiones generaron un daño colateral al fútbol venezolano y a la Liga Fútbol en específico, porque eliminó la norma del juvenil, porque creó el torneo de reservas, y esto hizo que muchos clubes quebraran, desaparecieran, perdieran la categoría, porque les cargaron responsabilidades económicas que no son adecuadas a la realidad del país y a la realidad del fútbol venezolano. Lo dijo Mon López. Pekerman puede pedir misa, pero Pekerman debe adaptarse a la realidad del fútbol venezolano, y el fútbol venezolano no debe adaptarse a su realidad. Y la eliminación de la norma del juvenil, esto va a pasar facturas a futuro. Y va a pasar facturas a futuro simple y llanamente porque los juveniles que juegan en la Liga Fútbol hoy día no juegan de pronto porque su nivel es excelso, juegan por una necesidad económica que tienen los clubes, que no pueden invertir en jugadores de alto renombre, de alto perfil, de otros países o de otras latitudes, y tienen que morir con los juveniles. Pero hay que ver si los juveniles que están tienen el nivel para estar. Y el patrón para ver si tienen el nivel para estar es los sudamericanos. El sub-20 fracasó. Y entiéndanse, cuando la norma del juvenil estaba en un fútbol que era distinto, los juveniles se nutrían de jugadores o jugaban al nivel de jugadores profesionales con experiencia en otros países, en otras latitudes, en otras ligas, con otros roces, y eso a ellos les daba un roce distinto. Estos juveniles que juegan por obligación no tienen de pronto a los Rey que tuvieron en su momento, a los Darío Figueroa que tuvieron en su momento, o esa camada de jugadores relevantes que les daban a ellos un plus completamente distinto. Jiménez falló dándole el poder absoluto a Lescano, y solo se dio cuenta cuando le metieron la mano en el bolsillo. Él sabía lo que traía Lescano de Colombia, y aún así no le importó, no lo analizó, no lo sometió
de pronto a un debate o un análisis con el directorio de la Federación Venezolana de Fútbol, y ahí están las consecuencias. Y por cierto, también acabó con la estructura de la federación, porque el directorio de la Federación Venezolana de Fútbol, de acuerdo a lo que me comentan, no existe. Antes de pronto Esquivel, Laureano, Berardinelli, todas las decisiones las sometían al directorio de la federación. Aquí las decisiones de la federación pasan por manos de Jorge Jiménez y demás nadie. Y lógicamente eso hizo que acabara con la estructura del fútbol venezolano y de la Federación Venezolana de Fútbol. Y lo peor de todo, Jorge Jiménez, es que fue el responsable de que, o es el responsable de que los aficionados estén desconectados de la selección. Y todo gracias al oscurantismo comunicacional que hay. El acabar con la figura del departamento de prensa o del departamento de comunicaciones fue el peor error que pudo haber cometido. Yo hoy día no sé quién maneja las comunicaciones de la federación. No sé si es Adrix Delgado, no sé si es Diego Cristaldo, yo no sé quién maneja las comunicaciones. Antes yo lo tenía claro, antes era Bumón el que manejaba la federación y Víctor Gómez quien manejaba la selección bajo el mando de Rafael Dudamel. Hoy día no sé quién la maneja, porque acabaron con esa figura, acabaron con ese departamento. Y el haber acabado con ese departamento hizo que la gente se desconectara de la selección. Porque tú le preguntas a mucha gente, están desconectados de la selección. Y eso es tu responsabilidad, Jorge, no es responsabilidad de nadie más, porque tú permitiste que hicieran dentro de la federación y dentro del organigrama estructural de la federación lo que les diera la gana a ellos. Y ahora los que tenemos que pagar las consecuencias somos nosotros. Y vamos a ver qué hace Fernando Batista con esta y otras tantas cosas. En conclusión, no tengo absolutamente nada bueno, salvo lo económico tal vez, entre comillas, que destacar del periplo de Jorge Jiménez. Yo sé que Jorge Jiménez, cuando haga la rueda de prensa, el meeting o hable de estos 2 años de gestión, algo va a aplaudir, tiene que aplaudir y algo dirá, pero conforme a lo que yo acabo de hablar, y repito, esta es mi opinión, yo no tengo nada, absolutamente nada que aplaudir a Jorge Jiménez y compañía. Hasta la próxima.